ilusión en marcha. Acaba de comenzar el Mundial, acaba de ganar México ante nada más y nada menos que Sudáfrica en el debut mundialista, en el primer partido inaugural que tiene esta Copa del Mundo, en una Copa del Mundo que es muy particular porque es una edición con 48 selecciones, una edición que se va a estar disputando en 3 sedes, ni siquiera 2 como lo fue en el año 2002 con Corea y Japón, Estados Unidos, México y Canadá, y en el partido inaugural de la selección mexicana, que tras el sorteo le tocó ser cabeza de serie del grupo A, es que México le termina ganando 2-0 a Sudáfrica en el primer partido del grupo. Recordemos que en esta nueva edición de la Copa del Mundo, con este nuevo formato, entran hasta los terceros, por lo cual el triunfo de México del día de hoy prácticamente lo mete al menos a la víspera de lo que puede ser un posible duelo de 16avos y también una posible clasificación como tercero. Obviamente falta todavía, pero el paso que ha dado México el día de hoy es muy importante. Es muy importante el paso que acaba de dar México el día de hoy. Sí es verdad que México tendrá una carta a su favor, y es que juega en condición de local prácticamente los primeros 3 partidos, al menos los partidos que estará jugando la selección mexicana en la fase de grupos lo terminará haciendo en condición de local, porque jugará 2 veces en Ciudad de MX, después le tocará jugar en Guadalajara también, pero la verdad es que esta carta que tiene México a su favor, al menos la ha podido aprovechar en el primer partido, un primer partido donde obviamente tiene un tinte distinto, porque es el primer partido del Mundial, porque si hay uno de los 3 partidos para ver en una Copa del Mundo, generalmente el primero suele ser el más atractivo por la expectativa, por toda la espera que hay detrás de eso. Después, por supuesto, que dependiendo del grupo hay partidos más y menos atractivos. Yo creo que, por ejemplo, el partido que pueden hacer tanto México como Corea del Sur va a ser un partido realmente muy interesante, pero además tiene el factor nostálgico de que en Sudáfrica tuvo su partido inaugural ante México. Bueno, en este mundial, que si bien no es solo de México, es también como anfitriones y como sedes también de Estados Unidos y Canadá, que lo termina abriendo ante Sudáfrica. Tiene también un tinte nostálgico, tiene un tinte de curiosidad, si se le quiere llamar de alguna manera. Pero la verdad es que el equipo mexicano ha ganado y lo ha hecho bien. La verdad es que también hay otra cuestión que hay que mencionar, que hay que también analizar, y vamos a empezar a hablar del triunfo mexicano, pero te invito a que dejes tu me gusta, que dejes tu comentario, te invito a que también te suscribas al canal de Falso 9 y apoyar las reacciones que vamos a hacer y que venimos haciendo durante todo este año, no solo en relación a lo que va a ser el Mundial de la selección mexicana, sino también en relación, por supuesto, a lo que viene siendo todo este 2026 de Falso 9. Ahora sí, continuamos con lo que ha sido esta victoria de la selección mexicana, esta selección de Aguirre, que termina ganando bien el partido ante una, al menos para mí, muy floja Sudáfrica. Yo esperaba otra cosa, yo esperaba otra resistencia. Yo creo que, si bien era favorito México en la previa de este partido, en la antesala al Mundial era favorito en este encuentro, porque además de los 3 partidos que tiene que jugar el seleccionado mexicano, este era si se quiere, el más accesible. Si se quiere, el más accesible, porque en la última Copa del Mundo Corea del Sur dejó una imagen muy buena, porque sabemos que República Checa tiene jugadores en la elite, tiene jugadores en Europa, porque viene a ser una buena Eurocopa. No solo la Eurocopa reciente, sino también la anterior también había tenido un papel bastante digno en la Eurocopa de 2021, porque tiene jugadores como Susek, como Patrick Schick, pero por eso también es que un poco en México se apuntaban todos los cañones a este partido. Porque una victoria el día de hoy a México también le da un piso para tropezar. Obviamente que lo ideal para el seleccionado mexicano sería no perder. Ahora, en caso de que pierda, porque también es una posibilidad de perder alguno de los dos, ya sea el duelo ante Corea del Sur o el duelo ante República Checa, tiene el colchón de haber ganado este partido. Tiene el colchón de haber ganado este partido. Por eso mismo termina siendo muy importante el triunfo de la selección mexicana. Antes, repetimos, una floja selección sudafricana que ha tenido como figura a su arquero, que ha terminado además el partido con 9 jugadores. El árbitro Wilson Sampaio siendo protagonista, llevándose un poco los flashes de este primer partido. Creo que con algunas rojas que, al menos desde mi consideración, me parece que
terminaron siendo muy baratas las rojas. Terminaron siendo muy baratas porque realmente no fueron infracciones, salvo la primera, porque la primera sí está bien sancionada, porque se iba Gutiérrez mano a mano con el arquero, con el partido todavía 1-0 en favor de México. Todavía el seleccionado mexicano no había aumentado la diferencia en el marcador. Las otras dos rojas me parecen al menos discutibles. Y en esta Copa del Mundo no es lo mismo hablar de una expulsión, si está bien o si está mal, en una Copa del Mundo que en cualquier otro torneo. En la Champions vos tenés 2 partidos de eliminatorias. En la Champions vos tenés una fase de liga previa antes de las eliminatorias. Acá son 3 partidos y esos 3 partidos o te meten en fase final o te dejan afuera. No hay margen. Es más, si consideramos solamente la fase de grupos, una expulsión te margina del 30% de la competencia. Por eso mismo, y además teniendo en cuenta que al menos para el lado de México termina siendo Montes el expulsado, y la verdad es que da uno que pensar que me parece que fueron muy rigurosos con las tarjetas en este primer partido. Y no va a tener a Montes la selección mexicana para su segundo encuentro en este grupo. Lo cual, la verdad, termina siendo una baja muy sensible. Porque para México, tener que enfrentar el segundo partido ante Corea del Sur sin Montes, y es una baja sensible. Es una baja sensible. En cuanto al partido, la verdad es que ha sido casi un monólogo de México. Prácticamente ni siquiera le dio un poco de susto. Ni siquiera lo terminó incomodando a Sudáfrica. La verdad es que se vio un equipo sudafricano, un equipo africano el día de hoy muy pero muy débil, y eso que la selección mexicana había llegado con algunas dudas. El seleccionado mexicano había llegado con dudas a este partido. No llegaba en plenitud, quizás como uno pensaría. Ahora, termina siendo mejor lo que se terminó viendo hoy de México que quizás prácticamente todo el recorrido mundialista. Que prácticamente todo el recorrido mundialista, porque durante todo el recorrido de un México que no tuvo eliminatorias por ser sede, obviamente, se hablaba mucho que después del Mundial de Qatar no se sabía qué tan beneficioso iba a ser esto. Bueno, la verdad es que México, a pesar de las dudas, a pesar de dejar un poco esa incógnita, porque al no tener eliminatorias, al jugar solo amistosos, quizás queda también esa sensación de ¿estoy preparado o no estoy preparado? Bueno, le pasó a Brasil. Brasil llegó en el 2014 a la Copa del Mundo, siendo campeón de Copa Confederaciones, pero hasta la Copa Confederaciones no había tenido competencia porque no había jugado las eliminatorias. Gana esa Copa Confederaciones y después, en el Mundial, después se termina dando la cabeza contra la pared ante Alemania. Bueno, vamos a ver cómo ocurre con México, cómo lo termina manejando. La localidad es muy importante, me parece, al menos para mí en este grupo, y es algo que México puede hacer valer. Veremos si termina clasificando primero o no. Lo cierto es que en este primer partido ha estado más que aprobado. Más que aprobado para México. La verdad es que el partido daba para que México lo termine goleando, para que se termine floreando, para que termine redondeando un 3-4-0 ante Sudáfrica. Pero la verdad es que en este partido, el arquero sudafricano Williams termina siendo una de las grandes figuras. Ahora, por el lado de México, no me quedo tan tranquilo con Rangel, porque la verdad es que las pocas veces que se ha acercado un poquito al arco mexicano el equipo sudafricano, y la verdad es que terminó incomodando, no en el sentido de que no se lo vio seguro al arquero. No tuvo ocasiones claras de gol Sudáfrica. En ese sentido sí no le incomodó a México. Ahora, cuando se aproximó a 3/4, la verdad es que dejó dudas Rangel. Yo no sé si después a lo largo de esta Copa del Mundo puede cambiar el arquero. Yo entiendo que Rangel en la actualidad está un escalón por arriba del resto, pero ahora quizás, para lo que venga, no me sorprendería tampoco que Aguirre apueste por la experiencia de Ochoa, más allá de que, al menos en la previa, yo pensaba que Rangel tenía que ser el arquero. Pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta para lo que viene. Lo cierto es que México ha ganado, gran partido de Quiñones. Importante que hayan convertido Quiñones y haya convertido Raúl Jiménez. Un jugador que al menos en las Copas del Mundo venía teniendo su debe, sobre todo por su flojo rendimiento en Qatar. Pero la verdad es que se vio un equipo mexicano sólido, un equipo mexicano que plantó 2 líneas de 4, 4 defensores, 4 volantes. Simple, un equipo mexicano simple, que trató de no complicarse, que me parece que una de sus mayores virtudes es reconocer sus limitaciones y saber por dónde puede encarar los partidos. Y hoy se vio también un equipo que manejó muy bien la pelota.
que es parte también del ADN del fútbol mexicano, que es parte del ADN de esta selección, históricamente, tratar de manejar la pelota. Bueno, hoy lo ha hecho bien, obviamente que jugar en el Azteca le termina dando un plus para quedarse con el partido, pero ha ganado México 2-0 ante Sudáfrica en el debut mundialista. Gran manera de comenzar la Copa del Mundo, gran manera de comenzar también para México, para su recorrido en este grupo, que creo yo es uno de los favoritos para quedarse con este mismo grupo, sobre todo dependiendo lo que termine ocurriendo hoy entre Corea del Sur y República Checa. Es más, yo también me animaría a decir que si empatan hoy República Checa y Corea del Sur, México empieza a tener un pie de los dos ya como primero de este grupo. Veremos, puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol, es obviamente la dinámica de lo impensado, pero la verdad es que México hoy ha dado un gran paso hacia adelante para no solo clasificarse a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, sino también para quedarse con el grupo. Los invito a dejar su me gusta, los invito a dejar su comentario, los invito a que se suscriban y nosotros nos estaremos reencontrando en la próxima con mucho más contenido en lo que será esta Copa del Mundo que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá.